Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Hoy tenemos un programa especial porque el próximo 4 de febrero tendrán una reunión aquí en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como anfitrión, con Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, quien llega en una visita de trabajo. Dos países con una relación muy estrecha desde hace muchos años, y por eso tenemos como invitado precisamente al embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón. Bienvenido a esta mesa, embajador. Muchas gracias, doctor Iragorri. Un placer estar aquí en su programa. Embajador, ¿cuál es la agenda de esta visita y cuál es el propósito? Esta es una visita muy importante. Primero, hay que reconocer la invitación que ha hecho el presidente Obama al presidente Santos para, en efecto, reconocer el impacto que el Plan Colombia ha tenido en la transformación de Colombia. No olvidemos, Colombia es un país que hace 15 años, para muchos expertos, era un estado prácticamente fallido. Y hoy estamos hablando de una Colombia transformada, que ha progresado en materia de seguridad, que el progreso en materia de seguridad ha tenido consecuencias en el crecimiento y en el desarrollo económico, la inversión, y más importante aún, que ha tenido consecuencias en materia social, en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desigualdad. Entonces, eso es en efecto lo que implica esta visita. El presidente viene, en nombre del pueblo colombiano, a agradecerle al pueblo de los Estados Unidos el apoyo bipartidista. Esto es bien importante. Colombia siempre ha recibido un apoyo bipartidista, republicano, demócrata, independientemente de quién esté en la administración o quién esté en el Congreso. Yo creo que eso es significativo. Y también, por supuesto, viene a plantear la importancia de mantener esta alianza hacia el futuro, que ya tiene elementos significativos. Colombia hoy, en Centroamérica y el Caribe, contribuye a la seguridad de estos países a través del entrenamiento, a través de transmitir su experiencia. Y hacia adelante, por supuesto, que en Colombia vamos a necesitar hacer un esfuerzo de sostenibilidad de la paz, hacer un esfuerzo de sostenibilidad de la seguridad y aprovechar todo ese potencial que tiene Colombia en materia de recursos naturales, de una población joven, en fin, que hace que Colombia tenga una buena perspectiva. Mire, el Plan Colombia empezó hace 15 años y uno de los motivos de esta reunión es justamente celebrar ese aniversario. Desde hace 15 años Estados Unidos le ha dado a Colombia 9.800 millones de dólares, alrededor de 10.000 millones de dólares. Ese Plan Colombia fue aprobado, como usted bien dice, cuando era presidente Bill Clinton, presidente demócrata aquí en Estados Unidos, con un Congreso de la oposición, un Congreso manejado por los republicanos. Era precisamente presidente del Congreso el señor Dennis Hastert. Ha funcionado el Plan Colombia porque cuando empezó había muchas críticas, hubo muchas críticas. ¿Eso funcionó? Yo creo que sí. El Plan Colombia, primero recordar que quienes hicieron el mayor esfuerzo son los colombianos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas son las que pusieron el pecho a nombre del pueblo colombiano y han derramado su sangre para transformar a Colombia, para derrotar al narcotráfico, para reducir el terrorismo, para reducir la violencia. Pero por el otro lado, el pueblo colombiano ha hecho sus sacrificios en materia tributaria, en materia de una u otra manera, fortalecer las instituciones, y creo que eso es importante. Pero el componente de Plan Colombia, donde los Estados Unidos han apoyado al país, pues sí permitió focalizar cierto fortalecimiento en capacidades específicas. En materia de seguridad, por ejemplo, se pudo fortalecer todo lo que fue la capacidad de movilidad aérea en los ríos, en los mares, en el territorio nacional. Se pudo fortalecer la capacidad de operaciones especiales, de inteligencia y, por supuesto, de estándares profesionales, tanto en materia de derechos humanos como en estándares profesionales en seguridad. También esto permitió fortalecer institucionalmente la justicia, sin duda ciertos elementos de la inversión social en las áreas más alejadas del país. Entonces, todo este paquete, de una u otra manera, permitió generar resultados concretos. Y hoy yo le puedo decir, 15 años después, se han reducido tanto el narcotráfico como los grupos armados en un 70%. Hoy esos grupos o ese narcotráfico es el 30% de lo que fue. Entonces sí hay una efectividad probada, que es lo que ha contribuido a esta transformación de Colombia en materia de seguridad, en materia económica, en materia social. Usted mencionó en algún momento hace pocos días que posiblemente en esta visita
Estados Unidos va a renovar el apoyo a Colombia. Y además lo ha dicho la Casa Blanca, que Estados Unidos va a continuar apoyando a Colombia. Pero además usted mencionó que existe la posibilidad de lanzar, de poner en marcha lo que usted ha llamado un Plan Colombia 2, es decir, una segunda edición del Plan Colombia. ¿Eso cómo sería? Yo creo que eso es estratégicamente importante y le conviene a los Estados Unidos, le conviene a Colombia. Colombia hoy es un país, insisto, que ya tiene una serie de esfuerzos conjuntos y de valores comunes con los Estados Unidos, ciertamente en la región. Nos interesa la paz, nos interesa la democracia, nos interesa el desarrollo económico, nos interesa la posibilidad del comercio, de la inversión. Yo creo que ahí hay una serie de factores que son comunes. Creo que para Colombia va a ser importante poder asegurarse que la paz sea una oportunidad para desarrollar su potencial y que de ninguna manera implique dar ningún paso atrás ni en materia de seguridad ni en materia de desarrollo. Y para eso creo que la existencia de un plan que permita darle sostenibilidad a la paz, que permita aprovechar el potencial de Colombia en materia económica y en materia social y que permita a Colombia seguir siendo ese jugador que contribuye a la estabilidad regional, es muy valioso. Y ahí encuentro que hay un mutuo interés, por supuesto, de Colombia, de los Estados Unidos, y es donde veo que hay una gran oportunidad de seguir trabajando en esta alianza que ha sido tan productiva para ambas naciones. Cuando empezó el Plan Colombia, las cosas eran distintas. Como usted bien menciona, Colombia aparecía en la lista de estados fallidos, por ejemplo, de la revista Foreign Policy y en los grandes medios internacionales. Ahora Colombia está embarcada en un proceso de paz. Desde hace más de 3 años el gobierno del presidente Santos está dialogando con las FARC en La Habana y ha habido muchísimos avances en esta negociación y además se ha puesto una fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto que sería el 23 de marzo. Las FARC han dicho que posiblemente habría que aplazarlo, pero ese es un asunto distinto para efectos de la pregunta. Usted mencionaba además que cuando se aprobó el Plan Colombia hace 15 años hubo apoyo de ambos partidos políticos en Estados Unidos, el Partido Demócrata que estaba en la Casa Blanca y el Republicano que estaba mandando en el Capitolio. Pero no puede haber cambiado eso en el sentido de que los republicanos, que son conservadores, que son de derecha acá, lo que entendieron al aprobar ese Plan Colombia hace 15 años es que el dinero iba a ir a parar para la derrota de un grupo como las FARC. ¿Y no será que ahora ellos pueden llegar a entender que no quieren renovar el apoyo al Plan Colombia porque lo que se está haciendo es negociar con aquellas personas a las que supuestamente había que derrotar? Varias cosas en ese punto. Lo primero, recordar que el presidente Bush también fue presidente durante el periodo del Plan Colombia y que en ese momento había un Congreso demócrata. Y hoy está el presidente Obama y hay un Congreso con mayoría republicana. No más hace un mes, el Congreso de los Estados Unidos, precisamente con esa mayoría, aprobó el paquete de recursos de más de 310 millones de dólares para Colombia, de modo que este es un esfuerzo que hoy mantiene ese apoyo bipartidista y donde hay una gran perspectiva sobre lo que esto ha significado. ¿Qué me parece muy importante señalar? Lo que ha ocurrido en Colombia en últimas deja lecciones, ciertamente para los Estados Unidos, pero ciertamente para la literatura, de cómo avanzar en materia de países que han tenido crisis como la que tuvo Colombia. Un tema importante es la sostenibilidad en el tiempo. Estos son temas que no se solucionan simplemente con un esfuerzo o un periodo presidencial o un esfuerzo particular, sino que tienen que tener sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Colombia hoy creo que es una historia de éxito en términos de lo que significa su transformación, pero nadie ha dicho que no mantiene unos retos y unos riesgos importantes hacia adelante. Precisamente para que todo esto que se ha logrado en estos 15 años, este gran éxito, se mantenga y se sostenga en el tiempo, lo que sí queda claro es que va a ser necesario seguir fortaleciendo temas como los esfuerzos de inversión social y presencia en esas áreas marginales de conflicto que van a entrar a posconflicto, o de una u otra manera fortalecer las oportunidades en materia de educación, en materia de sostenibilidad ambiental que tiene Colombia como potencial, sin duda seguir atrayendo inversión y negocios, y para eso el tema de la seguridad sigue siendo el bastión fundamental que permite que esto sea razonable. Entonces, yo creo que en esa visión, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, cada uno con sus propios perspectivas o preferencias, ven a Colombia como un caso
que vale la pena apoyar y que se justifica para bien de los dos países. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con el embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, pocos días antes de la visita que hará a esta ciudad, a la Casa Blanca, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, y en donde sostendrá una reunión en la oficina Oval con Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Embajador, para celebrar estos 15 años de Plan Colombia, la Casa Blanca ha invitado de manera extraoficial, por lo menos así se ha conocido, a dos expresidentes de Estados Unidos, a Bill Clinton, que se inventó en su momento el Plan Colombia junto con el gobierno de Andrés Pastrana en Bogotá, y a George W. Bush, que fue el presidente que sucedió a Clinton y precedió al señor Obama. Y también la Casa Blanca extraoficialmente, según se ha contado, invitó a los dos presidentes colombianos anteriores al presidente Juan Manuel Santos, es decir, a Álvaro Uribe, que gobernó 2 periodos, y a Andrés Pastrana, que estaba en el poder cuando, repito, fue creado el Plan Colombia. ¿Se va a producir esa reunión? Pues ojalá, sería ideal que los expresidentes hagan presencia, porque en el fondo debe haber un reconocimiento a todos esos gobiernos, a las administraciones de los Estados Unidos que contribuyeron decididamente que esta política se diera y por supuesto a los líderes colombianos que contribuyeron a la transformación de Colombia. Ojalá tengan la oportunidad de estar. Pero también hay que entender, cada quien tiene sus agendas, sus realidades, sus momentos políticos y pues hay que dejar que cada uno tome la mejor determinación en función de su agenda. Pero el reconocimiento yo sí creo que debe ser como corresponde para todos aquellos que han contribuido a este gran esfuerzo, a esta transformación, a este cambio que Colombia ha tenido y sobre todo que sienta las bases para precisamente seguir trabajando con mucha determinación en los años y décadas por venir. La prensa en Colombia ha dicho que Álvaro Uribe no viene y es conocido que Álvaro Uribe se la lleva bastante mal con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Tiene usted alguna noticia oficial de que él no venga? No tengo ninguna información. ¿Y de Pastrana? Entiendo que el presidente Pastrana sí está pendiente de atender, pero como le digo, creo que es un tema que cada presidente va definiendo. Yo reitero la importancia de reconocer a los líderes de Colombia, a los líderes de los Estados Unidos que han contribuido a que hayamos tenido este avance en estos años y se sienten las bases para seguir trabajando. ¿Y qué noticia hay de la asistencia de los dos expresidentes de Estados Unidos? Es verdad que aquí en esos días están en el comienzo del proceso de elecciones primarias para escoger los candidatos de ambos partidos, y ahí está Hillary Clinton en la lucha, la esposa del expresidente Bill Clinton, y Jeb Bush, hermano de George W. Bush. Se ha sabido hasta cierto punto que el señor Bush no piensa venir a Washington. ¿Tiene usted alguna noticia de Bush o de Clinton? Pues usted acierta, estamos en esa semana precisamente entre las primarias de Iowa y las primarias de New Hampshire, las primeras primarias de estas elecciones, y pues entiendo que el debate electoral aquí en los Estados Unidos es muy intenso y seguramente eso puede también contribuir a qué tipo de decisiones ellos tomen sobre su presencia. Pero yo reitero, aquí lo que es importante es que este es un espacio para reconocer a los dos partidos de los Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, a quienes lideraron estos esfuerzos y sin duda en Colombia a los líderes y a los miembros de los gobiernos que han contribuido a esta transformación de Colombia. Yo creo que ahí es donde está el mensaje importante, que el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Colombia pudieron trabajar conjuntamente, que eso ha generado unos resultados y que más importante aún, estos resultados deben contribuir a seguir trabajando en los años por venir en esta asociación, en esta buena alianza. Embajador, decíamos al empezar este programa que ya van más de 3 años de conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y las FARC en La Habana, de conversaciones para firmar un acuerdo de paz. Y previsiblemente se firmará, se suscribirá ahora en los próximos 3 o 4 meses. Insisto en que la fecha límite prevista es el 23 de marzo. Estados Unidos ha nombrado un enviado especial para el proceso de paz, el señor Bernie Aronson. ¿Qué tanto respaldo le ha ofrecido a usted el gobierno de Washington para lo que en Colombia llaman ya el posconflicto, para lo que vendría después de firmar ese acuerdo? Yo creo que ha sido evidente el interés de la administración Obama de ofrecerle apoyo al gobierno del presidente Santos. Eso lo ha manifestado el presidente Obama directamente, lo ha manifestado el vicepresidente Biden, lo ha dicho el secretario de Estado Kerry, y creo que la presencia del señor Aronson en el marco del proceso ha sido un elemento importante. Creo que es un elemento que también genera no solo una señal de apoyo, sino una posición sobre cómo se ve este tema hacia adelante. Recordar de todas maneras que
Este proceso pues, se da como consecuencia de las victorias que las Fuerzas Armadas produjeron en Colombia, de la reducción de las capacidades de esos grupos armados, lo que permitió al final generar pues, este tipo de diálogo político que hoy se está desarrollando. El Partido Demócrata está en el poder y seguramente si se firma el acuerdo de paz continuará con el respaldo y el señor Obama continuará con el respaldo. Pero ¿qué pasa cuando lleguen las elecciones aquí en Estados Unidos? Porque uno prevé que si ganara Hillary Clinton, si ella se convierte en candidata demócrata y gana las elecciones, o algún otro candidato demócrata llega a la Casa Blanca a reemplazar a Obama en enero de 2017, continuará ese respaldo. Pero ¿y si ganan los republicanos? ¿Qué puede ocurrir? Si, por ejemplo, gana las elecciones Donald Trump, o si las gana Ted Cruz, o si las gana Marco Rubio, o si las gana cualquier otro candidato republicano, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué percepción tiene usted? Ahí no puede haber un cambio de curso. Primero tengo la impresión que, y corresponde, lo que pasa aquí en las elecciones es un tema que estrictamente le compete a los norteamericanos, y eso hay que respetarlo y hay que ser muy prudente con lo que cada país haga en el marco de su democracia y sus decisiones soberanas. Pero yo tengo la impresión que históricamente, y la relación como se ve hoy, es una relación fuerte, es una relación estratégica entre Colombia y los Estados Unidos. Precisamente lo que es interesante de la relación entre nuestros dos países es que no es una relación entre partidos o entre líderes o entre momentos políticos, sino que se ha probado que ha durado en el tiempo, que ha sido sostenida, que ha sido precisamente entre estados, entre naciones, y eso es lo que yo preveo, que independientemente de quién gane las elecciones, la relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación que va a ser importante en los próximos años. Es estratégica para Colombia, es estratégica para los Estados Unidos, es de mutuo interés. Hay dos asuntos finales sobre los que le quiero preguntar. El primero se relaciona con el comercio entre los dos países. Por varios años estuvo negociando un tratado de libre comercio entre Bogotá y Washington, y después de una lucha muy larga y además una gran tarea de cabildeo de parte del gobierno colombiano aquí en la capital de Estados Unidos, se aprobó lo que se conoce por las siglas del TLC. Sin embargo, desde que entró en vigor ese acuerdo, en el año 2012, las exportaciones colombianas a Estados Unidos han caído. Y es curioso porque antes de que entrara en vigor, todos los presidentes colombianos decían que eso iba a ser casi que una panacea para el comercio colombiano. Lo dijo en su momento Andrés Pastrana de presidente, lo dijo en su momento Álvaro Uribe como presidente, lo dijo incluso el presidente Juan Manuel Santos, que cuando llegó al poder logró, a través de su embajada acá, que se cambiara un poco la teoría que se tenía sobre Colombia y que fuera aprobado el Tratado de Libre Comercio. Pero, repito, cae el porcentaje de exportaciones colombianas a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no resultó eso el gran remedio y la gran salvación que nos habían planteado? Cuando logramos que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, después de un esfuerzo de varios años, de varios gobiernos, de manera sostenida, y yo creo que ese es otro de los temas y de los hitos importantes de la relación entre los dos países, pues de una u otra manera se consiguió una herramienta que le conviene mucho a Colombia, que le ha convenido mucho y que ha resultado muy positiva. En primer lugar, las exportaciones sí han crecido, solamente han decrecido en el último año, año y medio, y han decrecido específicamente en el tema de petróleo, por dos razones. Uno, por la caída del precio de petróleo, que es un tema global en general, y lo otro, porque en Estados Unidos hay una gran transformación tecnológica que los ha convertido en un país incluso exportador de petróleo que ahora demanda menos petróleo del resto del mundo. Pero en las demás exportaciones no tradicionales en general, estas han venido creciendo y hay más empresas colombianas que han podido acceder al mercado norteamericano. Por el otro lado, la importancia del Tratado de Libre Comercio está en el marco legal que facilita la inversión en Colombia. Y hay que decir, en los últimos años, Colombia ha tenido cifras récord de inversión extranjera, incluyendo inversión norteamericana. El hecho de tener precisamente un marco legal, un marco que permita que una empresa de cualquier lugar del mundo pueda estar en Colombia entendiendo que tiene las mismas reglas de juego que tiene en otro lugar del mundo, o por lo menos en los mercados desarrollados, potencializa esa oportunidad. Y eso sin duda ha tenido un efecto positivo en la reducción del desempleo en Colombia y en últimas en la generación de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Entonces yo creo que este marco sí ha sido positivo y va a ser positivo, claro, como todas las
cosas en el mundo, todos los tratados, hay que seguirlo aprovechando y hay que buscar en estos años, incluso a la luz de la potencialidad de un país que está en paz, cómo sacarle más réditos, cómo sacarle más provecho, cómo seguir haciendo reformas en Colombia que hagan competitiva a Colombia como país y cómo asegurarnos que seguimos atrayendo inversión extranjera que precisamente genere ese progreso y ese desarrollo. Los esfuerzos que se están haciendo en este momento en materia de infraestructura y que hemos venido empujando de manera especial, pues creo que de una u otra manera contribuyen a esa competitividad, entre otras cosas. Pero creo que hay que mirar esto con esa perspectiva de mediano y largo plazo. Finalmente, el Plan Colombia, en cierto modo, fue instituido, fue creado para luchar contra el narcotráfico en Colombia. Es verdad que los grandes jefes del narcotráfico en ese país, unos están en prisión y otros perdieron la vida en la lucha contra las autoridades colombianas. Pero recientemente el diario The Washington Post publicó en primera página un artículo diciendo que Colombia ha vuelto a convertirse en el país que tiene una mayor extensión, mayor área de coca cultivada en el mundo. Es el número 1. ¿Qué está pasando? Yo creo que en la lucha contra el narcotráfico, Colombia ha probado ser tal vez el país no solo más exitoso, sino más comprometido y donde más esfuerzos y más sangre hemos derramado. El papel que nuestras Fuerzas Armadas, que la justicia ha jugado en Colombia, que incluso los periodistas han jugado, textualmente jugándose la vida precisamente para confrontar esa amenaza que es la ilegalidad del narcotráfico, la corrupción que representa, en fin. Pues en el caso de Colombia es una historia a reconocer y a considerar como relevante. En el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico, hoy el narcotráfico en Colombia es el 30% de lo que era hace 15 años. Y si uno mira el tamaño de los grupos armados, son el 30% de lo que eran hace 15 años. Es decir, si hay una efectividad probada en esa lucha. En materia de lo que ha ocurrido más recientemente, hay que decir que esas cifras de incremento de cultivos son reales, sin embargo no son ni siquiera comparables con lo que ocurría en otro tiempo, pero también es real y no se puede desconocer que, por ejemplo, en el año 2015 se tuvo la mayor incautación de cocaína en la historia de la lucha contra las drogas. Entonces, ¿eso qué significa? Que se ha seguido afectando el negocio del narcotráfico, que las finanzas, que el dinero que le llega a la delincuencia en América Latina en general se ha afectado precisamente por quitarle la parte del valor agregado al negocio. Colombia ha anunciado recientemente, el presidente Santos lo hizo, un cambio en la estrategia. Esos cambios obviamente tendrán que ir siendo evaluados. Lo que históricamente ha ocurrido en Colombia es que cada vez que hacemos un cambio en la lucha contra ese flagelo u otros, se evalúan. Y esas evaluaciones van permitiendo hacer ajustes a ver dónde se es más efectivo. Lo que yo sí estoy seguro es que Colombia no solo tiene el deber, sino tiene el compromiso en cabeza del presidente de luchar contra la criminalidad, de luchar contra aquello que pueda afectar la seguridad de los colombianos o la seguridad de otros ciudadanos en otras naciones. ¿De dónde sale esa cifra en términos de porcentajes de la reducción del narcotráfico en Colombia? Le doy estas cifras, más o menos lo que se estimaba cuando comienza toda esta lucha, hablemos del año 99, 2000, es que en Colombia había cerca de 200.000 hectáreas de coca cultivadas. Incluso con las cifras no muy positivas más recientemente, donde pasamos de 48.000 hectáreas a 60.000, pues 60.000 hectáreas son alrededor del 30% de lo que se tenía en hectáreas cultivadas hace 15 años. Cuando se estima la producción, cifras internacionales dicen que en Colombia había una producción estimada de cocaína de cerca de 1.000 toneladas métricas. Hoy en día hablamos de cerca de 300 toneladas métricas, es decir, el 30% de lo que había. Y creo que esas perspectivas son las que me parece relevantes revisar. Y por el otro lado, la incautación de cocaína, el año pasado en Colombia, y el esfuerzo regional coordinado que hoy se hace, pues registró las cifras de incautación de cocaína más altas de las que se tengan registro en los últimos 15 años. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos y le doy las gracias al embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, doctor Iragorri. Y a ustedes hasta una próxima oportunidad.